Ok, del teorema fundamental del cálculo. Lo que nosotros vamos a ver aquí es el teorema fundamental del cálculo, el primero, el segundo, o la parte 1, parte 2. En distintos lados los llaman diferentes, así se los pueden encontrar. Yo estoy grabando las sesiones de hoy para que ustedes al final del día tengan todas las posibles explicaciones que di y los ejercicios completos. Entonces, vamos a iniciar primero con el teorema fundamental. Dice, dada una función f integrable en el intervalo AB, supongamos que esto se puede integrar en el intervalo AB, definimos f de otra función f mayúscula en ese intervalo tal que es igual a la integral desde a hasta x f de t de t. ¿Qué nos está tratando de decir esto? Bueno, nos dice, ustedes y yo ya hemos trabajado integrales definidas y sabemos que la integral y la derivada son operaciones inversas. Entonces, lo que nos está hablando aquí es que nosotros podemos tener una función, que es el resultado de integrar algo, a la cual nosotros podemos expresar de esta manera, porque esta de aquí se puede integrar en el intervalo AB. Entonces, si esto se puede integrar en el intervalo AB, esto de acá se puede hacer una función derivable. Y si derivamos esta función f' de x, esta función, deberíamos terminar obteniendo la misma función. Si nosotros aparte derivamos esta función en un punto específico C, que está entre A y B, nosotros vamos a encontrar que esta función derivada evaluada en C va a ser igual a evaluar a la función original en C. Y esto para cualquier X, cualquier AB. Este es el teorema fundamental del cálculo. Es algo que nosotros y nosotras ya habíamos visto de cierta forma de manera operacional. Si nosotros derivamos y luego integramos, vamos a llegar al mismo valor, a la misma función. Si nosotros integramos y luego derivamos, vamos a regresar a la misma función. Es un tanto esto, ¿no? Es esta función que está siendo integrada y que luego la derivas te va a llevar a esa misma función, en este caso evaluada en un punto C, porque así lo estamos definiendo de acuerdo a nuestro teorema. Esto nos va a servir para varias cosas, porque si se fijan, aquí ya no tenemos necesariamente una constante, AB, podemos tener una variable, y ahorita vamos a hacer unos ejercicios de ello. Entonces, esta es una parte del teorema fundamental del cálculo que nos ayuda un poquito a entender lo que ya estamos practicando, que es integrar de derivar, nos da lo mismo, o derivar de integrar, nos da lo mismo. Ahora, hay otra parte del teorema fundamental del cálculo que nos dice que si una función es continua, una función f de x es continua en el intervalo AB y tenga una primitiva, una f de x primitiva, que es como la integral, la que habíamos dicho, de f, o sea, que si f' de x es f de x, ¿sí? Si derivamos f mayúscula y obtenemos f de x, entonces esta integral desde a hasta b de una función cualquiera de x va a ser igual a evaluar la primitiva en b y menos de evaluar la primitiva. Ok.
Entonces, esto también ya lo habíamos resuelto cuando ustedes y yo estábamos trabajando integrales definidas, en las cuales hacíamos la evaluación del integral. Hacías tu integral, digamos, de 0 a 2 de x, y obtenías la integral de esto es x cuadrada entre 2, evaluado de 0 a 2, que esto nos daba x al cuadrado con 2 primero, que sería 2 al cuadrado, menos, y luego con 0. 0 al cuadrado entre 2. Esto es 0 y esto es 2 por 2, 4, entre 2, 2. ¿Sí? Y obteníamos un resultado. Si se fijan, esta es la primitiva, x cuadrada entre 2, y la estamos evaluando en los dos extremos de nuestro intervalo. Hasta ahí, esto se parece mucho, mucho, mucho a lo que ya habíamos hecho. Voy a hacer algunos de los ejercicios del material propuesto para que ustedes vayan familiarizándose. Y luego vamos a ver un tipo de problema que no habíamos visto antes. ¿Sí? Del material propuesto, aquí está. Veamos. Es la integral de 0 a 4 de 5t cúbica menos 100. Con respecto a... ¿Sí? Si nosotros tenemos esta función con estos límites y quisiéramos aplicar esta parte, tendríamos que encontrar esa función primitiva. Entonces, aquí, ¿cuál sería mi función? F de x minúscula, pues esta parte de adentro. 5t cúbica menos 7. Y mi primitiva es la integral de esto, ¿no? Entonces, sería f de x. La integral de esto es 5t a la cuarta entre 4. ¿Hasta aquí todo el mundo me sigue? Esta es una integración usual, como las que habíamos estado haciendo en la unidad pasada. Si integramos t con respecto a t, es sumarle 1 en el exponente y dividir entre el exponente final. Menos 7t. Más una constante, ¿no? Cuando tenemos esta primitiva y luego hacemos esta resta, ustedes pueden ver que la constante va a estar primero aquí positiva y luego acá negativa. Entonces esa constante se va. Esta constante se hace 0 en estas operaciones de este tipo de problemas que vamos a resolver. No afecta tanto cuando no la ponen, pero es importante recordar que esto se quita porque se hace 0. Luego, f de a, si esta ya es nuestra primitiva, f de b primero, que es la que está positiva, es el intervalo más alto, que es 4, menos f de a, que es el otro intervalo, que en este caso sería 0. F de 4 es 5 por 4 a la cuarta, 4, menos 7 por 4. Más la constante que dijimos que se va a eliminar. Todo eso menos f evaluado en 0. Pues esto es 0 a la cuarta. Es 0 por 5, 0, entre 4, 0. Menos 7 por 0, 0. ¿Sí? Esta parte de aquí, f evaluado en 0, es 0. Entonces aquí nos queda 4 por 4, 16 por 4, 64, por 4, 216, entre 4, 64 otra vez, por 5. Vamos a ver, queda 320. Este de acá queda 320 menos 4 por 7, 28. Y esto es igual a 292.
Entonces, ya tenemos esta otra respuesta. Creo que estoy viendo que en el problema anterior no había puesto esta T aquí. Si se van a los videos, revisen que este va a estar equivocado en la versión anterior. En esta versión ya tengo la T aquí, por la cual sí pude evaluar este 4. 7 por 4, 28, y tener aquí el resultado. O no sé si lo evalué en otro, con otro número. En este problema, se parece mucho a lo que ya hemos hecho, pero la diferencia radica en que tenemos estas funciones primitivas que nos están representando lo que nosotros hacíamos con la evaluación de la integral definida. Es exactamente lo mismo. Solamente se expresa la primitiva de manera explícita como f de 4 menos f de 0. Cuando los resolvíamos directamente, esto que nos daba, pues nos daba 5t cuarta entre 4 menos 7t, todo evaluado de 0 a 4. Lo poníamos así, ¿sí? Ahorita la única diferencia es que esto de acá lo reconocemos como la función primitiva y hacemos de evaluación en 4 y restamos de evaluación en 0. Es lo mismo, nada más dejar explícito que es f de x mayúscula. Con esto de aquí, ¿ustedes pudieron resolver alguno de los problemas de material? Fácil, difícil, complicado. ¿Cómo lo vieron? No sé si tengo mi audio. Ok. ¿Dudas? ¿Alguna aclaración? Pueden hablar o pueden ponerlo en el chat. Ok. Bueno, retomo otro ejemplo para ver si sale alguna otra duda. En este caso, creo que estos problemas no los hemos hecho en todo el día. El problema que dice ahí, el número 4, que va a ser la integral de 2, casi no se ve, de 2 a 3, de 2 a 3, de 1 sobre t a la cuarta de t. Aquí mi función es 1 sobre t a la cuarta. Si yo quiero encontrar la primitiva, es la integral de esto. La integral de esto es 1 sería, es como tener t a la menos 4. Vamos a integrarlo así por partes. Bueno, no por partes, sino por pasos. Esto es como tener t a la menos 4. Entonces, si la integral de esto me quedaría como t a la menos 4 más 1, es t a la menos 3 entre menos 3. Ahora sí, voy a tomar este f de t y lo voy a evaluar de 3 a 2, que es f de 3 menos f de 2. La primera parte quedaría 3 a la menos 3 entre menos 3 menos 2 a la menos 3 entre 3. Negativo. ¿Qué me queda aquí? 3 a la menos 3 es como un tercio. Es como un tercio al cubo. Este menos 3 lo puedo poner acá abajo. Lo voy a hacer aquí mismo. 1 entre menos 3
por 3 al cubo. Menos, este menos con este menos lo puedo hacer más. Ya me quito ese problema. 1 entre 3 por 2 al cubo. ¿Qué me queda? Este me queda negativo. Queda menos 1 entre 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Menos 1 sobre 81 más 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24. Más 1 sobre 24. Y ahí podemos sacar fracciones comunes, mínimo común múltiplo o algo así. Que es lo único que tiene ahí un tercio, ¿no? Que sería 4, 9 por 3, 27 y octavos. Bueno, lo podemos hacer a la antigüita, 81 por 24, tal cual. 1944. Y aquí nos queda menos 24 y aquí nos queda más 81. Y eso sería 81. A ver, es que esta calculadora no funciona. 81 menos 24. Que esto nos queda 57 entre 1944. Y ya no sé si se pueda simplificar, pero nos queda este resultado. 57 entre 1944. ¿Va? Hicimos todas esas operaciones. Recuerden ahí recordar cómo se practicar, cómo se hacen las sumas de fracciones. Y ya de esta forma, igual. Paso número 1, ubicar cuál es nuestra función original. Paso número 2, ubicar cuál es nuestra función primitiva, que es la integral de la función original. Y luego, evaluar la función primitiva en los límites de integración. ¿Hasta aquí con este problema hay alguna duda? Ok. Vamos a avanzar a otra etapa de esto. Que se complique un poquito más, pero no demasiado. Cuando nosotros vimos la integral, esta función primitiva, de t, y decíamos que tenía un límite de integración variable de 0 a x, pueden ser dos variables. Puede ser aquí una función w de x y una función u de x. ¿Qué significa? Si ustedes recuerdan, ¿ustedes qué tenían aquí cuando estaban sacando sus áreas con rectángulos? Sacaban aquí sus rectángulos y trataban de hacer una aproximación. ¿Qué era la verdad? Aquí una de las partes de esa etapa de calcular con rectángulos era que estas distancias fueran iguales, para así hacer una sumatoria de áreas. Y estos eran elementos verticales, ¿sí? Porque si no, no serían rectángulos. Y esto nos hacía calcular una área, una aproximación. Luego definimos que con la integral de esta función, desde A hasta D, calculábamos el área estándar. Pero sigue estando contenida entre dos líneas rectas, verticales. Si nosotros ponemos funciones aquí, como nuestros límites, es como si pudiéramos cambiar
estos extremos. Entonces, si se fijan, ya tenemos más posibilidades de cálculo de área, porque dependiendo de mis límites, yo voy a poder cubrir otros espacios que con líneas rectas no hubiera podido cubrir completamente o de manera exacta. Entonces, este es otro elemento que nos ayuda con los cálculos. Ahora, vamos por partes. Antes de aprender a integrar cosas más extravagantes, vamos a ver cómo se definiría. Si yo tengo una integral de este tipo y yo quiero aplicar el teorema fundamental del cálculo, donde me dice que esta derivada es igual a la evaluación de esa función, yo aquí tendría que mi derivada de esta función primitiva, si esto es una integral, tendría que regresar a la función original. Pero debido a estos límites de integración, yo voy a aplicar que esto va a ser la evaluación, en vez de c, de una constante, va a ser la evaluación en mi función, una evaluación compuesta. Y aplicamos en términos generales algo como la regla de la cadena, porque vamos a tener que hacer esto y multiplicar por la derivada de esta función. Y la otra parte, pues va a ser la resta. Yo voy a tener que restar la función original evaluada en el límite inferior por la derivada del límite inferior. Esta función general es la que vamos a tener que utilizar cuando tengamos alguna de estas opciones de límite de integración en términos de otra función, siempre que nos estén pidiendo la derivada. Recuerden, derivar la primitiva es evaluar la función original en los límites de integración. En este caso, si nos vamos a los problemas de muestra del material, tendríamos, por ejemplo, dice, imagínate que tu f de x es igual a la integral de 3 a x cuadrada de el seno de una función. Entonces, si a mí me piden la derivada de esta primitiva, esta es la que me dan. Si me piden su derivada, yo tendría que utilizar esta función, como dice acá, y evaluarla en los límites. Esto sería seno de x cuadrada, recordando lo siguiente, hay que aplicar esta derivada de la función límite, que es la derivada con respecto a x de x cuadrada, menos, ahora voy a evaluar en el límite inferior, seno del límite inferior por la derivada con respecto a x de ese límite inferior. ¿Sí? La derivada de x cuadrada es 2x. 2x seno de x cuadrado. La derivada de 3, si yo derivo 3 o cualquier constante, me va a dar 0. Entonces la derivada de esto es 0, 0 por esto es 0, y así me queda. Yo estoy aquí. Ok, vamos entendiendo por partes. Es complejo, es fácil, difícil. Ustedes vayan diciendo si hay alguna duda. Pueden ponerla en el chat o pueden abrir su micrófono. Recuerden que no se les olvide esto.
la derivada de la primitiva es evaluar en la función original por la derivada de donde estamos evaluando menos el otro extremo de la integral. ¿Dudas? Hago otro ejercicio. Ok, bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Ok, otro ejemplo que tenemos aquí es la integral. Que mi función primitiva es la integral de t a la quinta, que va de 2x más 3 hasta x cúbica. Si me piden encontrar la derivada de mi primitiva, recordamos, utilizamos esta función y hacemos la función compuesta de los extremos multiplicando por sus derivadas correspondientes. Entonces, en vez de t a la quinta va a ser x cubo por la derivada de x al cubo menos, ahora el límite inferior es 2x más 3. Ay, perdón, sí, bueno, sí, 2x más 3 a la quinta por la derivada del límite inferior. 2x más 3. En este caso, ¿cuál es la derivada de x cúbica? 3x cuadrada. 3x cuadrada. Por leyes de los exponentes, x al cubo a la quinta es x a la 15. Menos. ¿Cuál es la derivada de 2x más 3? La derivada de 2x es 2, la derivada de 3 es 0, y ya nos queda el 2, que multiplica a 2x más 3 a la quinta. Este todavía se puede juntar como 3x, x al cuadrado por x a la 15 es x a la 17. Por leyes de los exponentes, se suman sus exponentes. A la quinta. ¿Ok? Entonces, están viendo que si yo derivo la primitiva de una función cuyos límites son funciones de x, lo que estoy haciendo es utilizar la misma. A esta no la toco, no le estoy haciendo nada, porque recuerden, integrar, derivar, da lo mismo. Entonces no la tengo ni que derivar ni que integrar. Lo que sí es que la tengo que evaluar en sus extremos. Y evaluarla en sus extremos cuando depende de funciones implica multiplicar por la derivada de los extremos de evaluación. ¿Ustedes creen que con esta explicación puedan completar los otros dos ejercicios? Hacemos una votación que sí o que no.